Hola, ¿cómo andan? Este es un pequeño video para explicar cómo se calcula la fecha de la Pascua. Este es un tema que a mí como profesor me suele pasar, que muchas veces los estudiantes me consultan, estudiantes tanto de teología como también de historia de la iglesia, porque la fecha de la Pascua siempre cae en fechas distintas. Entonces digo, bueno, vamos a grabar un videito donde esto ya quede, que me sirva también para las clases, pero también para toda aquella persona que esté interesada en responder a este interrogante. Armé una pequeña presentación de Power, espero que sepan disculparme, no tiene mucho diseño, pero me sirve a mí para guiar la explicación. Muy breve. Bueno, ya cómo se establece entonces la fecha de la Pascua, ¿no? Bien, primero, muy brevemente, ¿en qué contexto estamos, no? En este sentido hablamos de que tenemos como dos grandes momentos que tienen que ver primero con la historia del calendario. Es decir, quizás a alguno se lo preguntó alguna vez, ¿no? ¿Cómo es el que llegamos a lo largo de toda la historia al calendario que tenemos hoy, ¿no? A los meses de enero a diciembre, cómo fue la evolución histórica de la generación, de la creación del calendario, como hoy lo conocemos, y este tema de los famosos 365 días, que como sabrán, y si no, bueno, se estarán enterando ahora, técnicamente el año no tiene 365 días, sino 365 días, 6 horas, X cantidad, no recuerdo, creo 48 minutos, y algo así de segundos. De modo tal que esto implica un conflicto en cómo se mide el año, porque uno dice, bueno, no es tanto, pero de hecho cada 4 años tenemos un año bisiesto, le agregamos un día. ¿Por qué? Porque tenemos 6 horas acumuladas, más la cantidad de minutos, más la cantidad de segundos, con un montón de complejidades también que ahí tienen que ver con lo astronómico, con lo físico, que además a mí me escapa, pero que tiene que ver con también la diferencia, porque tampoco es exacto el cálculo. Bueno, esto, si a uno le interesa el tema de la historia del calendario, me pregunta y le puedo enviar más material, más información, algunos videos de gente que se dedica al tema de la historia, concretamente, no la historia eclesiástica, que sirven mucho para entender este conflicto, ¿no? Entonces tenemos el calendario juliano, que es casi como el que conocemos hoy, del primero antes de Cristo, de Julio César, en el Imperio Romano, y la gran reforma al calendario que se hizo con el Gregorio XIII, el Papa Gregorio XIII, en 1582. Alguna vez hablaré de esto también en Hablemos de Teología, los 10 días que no existieron, en unas curiosidades de la historia, ¿no? Que es concretamente la reforma práctica a la reforma gregoriana. Bien, eh, esto es lo que se intentó, es justamente hacer coincidir el calendario lunar con el calendario solar. ¿Por qué? Por ejemplo, en el pensamiento hebreo, de hecho en el contexto de Jesús, ahora vamos a ver, el calendario era lunar, era por el ciclo lunar. El ciclo lunar tiene 28 días, por tanto hay más meses que en el ciclo solar y no necesariamente coinciden. El ciclo solar sería el que usamos nosotros, el de los 365 días, coincidentes con las 4 estaciones del año. Respecto al concilio de Nicea, en el año 325, se estipula, el primer gran concilio de la Iglesia, se estipula que algunos elementos que vamos a ver ahora a continuación. El primero, que hay que celebrar la Pascua el domingo, ¿no? Domingo, de hecho, etimológicamente significa Día del Señor. Eh, la palabra domingo significa eso. No es que hay que ir a misa porque es domingo, sino que porque es domingo hay que ir a misa. Es decir, domingo significa Día del Señor, significa día de misa. La relación entonces con la Pascua judía viene dada por el tercer punto, que es la relación que en los evangelios no hay una unanimidad. Es decir, en los evangelios Jesús celebra la Pascua judía, o celebra más bien la última cena y los procesos del, de la pasión, es decir, los acontecimientos de la pasión, la muerte, la resurrección, los juicios, se dan en el contexto de la Pascua judía. Ahora, no son coincidentes los evangelios en la fecha exacta, en el día exacto en el que Jesús celebró la última cena, en el que Jesús fue condenado a muerte y fue muerto y la resurrección. Los distintos evangelios tienen distintas tradiciones. Por tanto, el concilio de Nicea estipula que hay que celebrar la Pascua un día domingo. Y que tiene relación directa, entonces, que tendrá relación directa la Pascua cristiana con la Pascua judía. La Pascua judía se había dado en el 15, se celebra en el 15 de Nisan, que es un mes del calendario lunar.
Ahora, cuando el concilio de Nicea, en el año 325, estamos diciendo, ¿no? El primer gran concilio de la Iglesia, define estas cuestiones, como estamos viendo acá, ellos no conocían los conflictos que tienen el calendario lunar, el calendario solar, las dificultades que tienen, como estas que planteaban en la diapositiva anterior, el movimiento de los astros. Esto lo podemos decir hoy en el año 2020, 2021, 2022. Ellos no lo podían decir en su contexto porque desconocían. Entonces se estipulan que, ahora lo vamos a ver, el equinoccio de primavera se da en el 21 de marzo y punto final. Bueno, esto es algo que se revé en el calendario a lo largo de la historia de la Iglesia, y en el calendario, en la Reforma Gregoriana, esto se modifica. Pero se sostiene en la tradición, ¿no? Ahora vamos a ver. Entonces nos preguntamos, bueno, finalmente, ¿cómo se establece la Pascua? Bien, aquí tenemos dos grandes elementos, como decía recién. El primero es el equinoccio de primavera. Esto es del calendario solar, es decir, cuando es el día en el que el día y la noche se equiparan. En el hemisferio norte esto sucede del 19 al 22 de marzo. En el hemisferio sur solemos decir que esto sucede el 21 de diciembre, que tampoco es exacto. Ahora lo vamos a ver a continuación. Pero el equinoccio entonces de primavera en el hemisferio norte se da del 19 al 22 de marzo. Y el otro elemento al que hay que mirar es a la luna llena, el plenilunio. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, se busca conciliar tanto el calendario solar, que es el del calendario juliano y gregoriano, y el calendario lunar, que es el propio de la mentalidad hebrea, el que Jesús conoció. Por eso, como se define entonces, en este segundo punto lo vemos complejo, la Pascua se establece el domingo siguiente a la luna llena que sigue al equinoccio de primavera, que está después del equinoccio de primavera. Y si cae domingo, se lo cambia al siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Es decir, lo que se establece primero es el equinoccio de, el equinoccio de primavera, digo bien. Y en base a eso se busca la luna llena siguiente. Y en base a eso se busca el domingo siguiente. Es decir, lo primero que se busca es el equinoccio de primavera. En el hemisferio norte siempre estamos hablando, en el hemisferio sur estamos en otoño. De allí se busca la siguiente, la luna llena inmediata, para coincidir con el calendario lunar, el día en el que se celebra la Pascua judía, y desde allí al domingo siguiente, porque como veíamos en el concilio de Nicea, hay que celebrar la fiesta de la resurrección, que es la fiesta más importante del cristianismo, en domingo, que es Día del Señor. Y si cayera domingo, si da la casualidad de que el equinoccio de primavera, el plenilunio, perdón, cae domingo, se corre al domingo siguiente. Bueno, ¿por qué es importante definir esta fecha? ¿Por qué es importante definir la Pascua? Primero, justamente por la celebración de la Pascua en sí, que ahora vamos también a reflexionar algo sobre ello. Segundo, porque desde allí se estipula la Cuaresma, es decir, desde el domingo de Pascua se va 40 días antes. A excepción de los domingos, ¿no? Porque técnicamente en total serían 46 días por los domingos que hay entre medio. Y esto nos lleva de domingo, los 46, la Cuaresma, los 40 días antes de Pascua, del domingo de resurrección, nos lleva a qué fecha? Miércoles, a lo que conocemos como el miércoles de ceniza. ¿Y por qué es importante también? Bueno, el miércoles de ceniza definimos entonces la Cuaresma. Ahora, ¿por qué decimos que comienza la Cuaresma? Ahora, ¿por qué también es importante el lunes y el martes anterior? Bueno, esto es algo que muchas veces a los alumnos de mis clases, que por ahí no les interesa tanto la cuestión religiosa, les digo, bueno, pero aunque sea ese lunes y martes anterior al miércoles de ceniza, sí te importa, porque es una celebración que solés festejar de alguna u otra forma. ¿Qué cae el lunes y martes antes del miércoles de ceniza? Que también siempre caen fechas distintas. El carnaval. En las fechas de lunes y martes carnaval, por ejemplo, en nuestro país es feriado, el lunes y martes de carnaval, es lunes y martes antes del miércoles de ceniza. ¿Por qué? Bueno, esto nos llevaría a otra explicación, que son la fiesta anterior, el carnaval es la fiesta anterior a la Cuaresma, es decir, al miércoles de ceniza, que es el comienzo de la Cuaresma. Sobre esto hemos hablado ya en el espacio Hablemos de Teología, que de hecho los invito a entrar si no lo conocen, en Instagram, @Hablemos de Teología. Y si no, bueno, lo piden y lo haremos en algún videito futuro, en la relación entre el carnaval y la Cuaresma. Bien, también a partir del domingo de resurrección establecemos el período pascual.
¿no? Desde la resurrección contamos 50 días, estamos en el periodo pascual y contamos 50 días, esto nos lleva a Pentecostés, a la celebración de Pentecostés. Veamos un ejemplo breve. En 2021, por ejemplo, sucede que el sábado 20 de marzo va a ser el equinoccio de primavera, siempre en el hemisferio norte. Al domingo siguiente se busca, al domingo en este caso caería 21, el otro domingo cae luna llena. Pero como cae domingo justamente, se pasa al otro domingo. Es decir, del equinoccio se busca la próxima luna llena y de esa luna llena el domingo. Pero uno diría, pero también cayó domingo. Bueno, al domingo siguiente. Por eso en 2021, el domingo de la resurrección se celebrará el 4 de abril. Y otras fechas. Entonces desde allí contamos los 40 días, con esta excepción de los domingos, como les decía antes, y tenemos el lunes 15 y 16 de febrero carnaval, el 17 de febrero el miércoles de ceniza, y 50 días después del domingo de Pascua, 23 de mayo, Pentecostés. Como para que vean el ejemplo entonces de cómo se calcula, cómo se hace el cálculo. Bien, últimas consideraciones, muy brevemente para no robar más tiempo. Porque es importante también el cálculo en sí, ¿no? Bien, dos citas bíblicas que nos pueden servir como disparadores. Primero, en el primer relato del Génesis, recién comenzada la Sagrada Escritura, dice el texto que cuando Dios crea los astros, el sol y la luna, dice que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, está hablando del sol y la luna, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Es decir, hay una relación directa entre la vivencia del pueblo de Israel que vive su fe, luego también en el cristianismo, y una relación directa entonces con los astros, para las fiestas, para los días, para los años. Y Jesús también en la última cena dice, bueno, el texto dice en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, que tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo a sus discípulos, hagan esto, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Es decir, hay una intencionalidad puesta por Jesús en la celebración del acontecimiento del que él está celebrando, en celebrar justamente como él celebró. Por tanto, tenemos algunas breves consideraciones. Primero, la fecha de la celebración no tiene que ser la fecha exacta. Hacer memoria no es festejar un cumpleaños, ¿no? Hacer memoria, como Jesús nos pide, rememorar, no es recordar, ¿no? Volver a pasar por el corazón, no es festejarse un cumpleaños. Y les pongo un ejemplo más, ni siquiera en Navidad festejamos el cumpleaños de Jesús. Esto también lo hemos hablado en varias oportunidades en este espacio, y si quieren en alguna próxima oportunidad lo hacemos, ¿no? Sino que lo que celebramos es el misterio de la Navidad, el misterio de la natividad de Jesús. Ni siquiera que festejamos el cumpleaños. Porque tampoco conocemos la fecha exacta en la que Jesús nació, ¿no? Por eso lo que recordamos es un acontecimiento, celebramos un misterio. Lo mismo sucede con la Pascua. Y en este sentido, dos puntos más, vínculo con la creación, los astros, el calendario, el ciclo de la tierra y el cultivo. Esto me parece que es algo fundamental, como decíamos en la diapositiva anterior respecto a la creación de los astros. La celebración de la Pascua nos pone en directa sintonía con la relación con la creación. Muchas veces pensamos que nos quedamos con el festejo en sí o con la Pascua en sí. Sin embargo, Jesús resucita y en su resurrección incorpora toda la resurrección. Por eso hay gente que hay algunos teólogos, por ejemplo, que cuando hablan de la resurrección de Jesús, hablan de la resurrección de la creación. Jesús hace nuevas todas las cosas. Es decir, la creación entera se resignifica, resucita en la resurrección de Cristo. Esto lo podemos ver más adelante cuando veamos el tema de la resurrección. Pero es fundamental, la fecha de la Pascua nos pone en directa sintonía con los astros, con el sol y la luna, con el calendario, con el ciclo de la vida, en este caso en el hemisferio norte con la primavera, es decir, cuando empieza el ciclo, cuando se inicia la vida, diríamos, ¿no? Cuando se abren las flores, ¿no? Hasta el invierno, ¿no? Donde mueren las flores, muere el clima, etc. Y por último, algo que es muy importante, que se lo suele escuchar muchas veces de críticas de fuera de la iglesia, que es el vínculo con fiestas paganas. ¿Por qué? Porque se suele decir que el cristianismo puso las fechas más importantes del cristianismo en consonancia o para suplantar fiestas paganas. Sí, claro, y esto no es un secreto, es cierto. Y hasta de hecho es lo que le da justamente un toque característico, distintivo, de diálogo con la cultura, con la historia, con la tradición. Hay un intento de resignificar, no se busca anular
aquello que se vivenciaba, sino resignificarlo. Es decir, esta fiesta que se celebraba de esta forma, ahora desde mi fe, desde la fe del pueblo, se festeja de esta otra forma. Distintos otros tipos de fiestas que se iniciaron de una forma y terminaron de otra. En el caso del cristianismo, el cristianismo no anula esas fiestas, no las destruye, sino que al contrario las resignifica. Es decir, no se anula la tradición del pueblo, sino que se la resignifica. Eso es justamente el proceso de inculturación. Suponer que el cristianismo destruyó esas fiestas es suponer que las anuló y no se hicieron más. Y no es eso justamente lo que sucedió, sino que lo que sucedió es que la fiesta se resignifica desde la fe. Como la persona que se convierte, que no tiene fe y se convierte. No destruye su vida, sino que la resignifica. Lo mismo sucede con las fiestas y con las tradiciones, pero a nivel pueblo, no ya a nivel individual, sino a nivel pueblo. Lo que pasa es que, bueno, a veces a mucha gente que se dedica a las cuestiones sociales, lo social es lo que menos entiende. Bien, entonces es muy importante esto, ¿no? El poner la fecha de la Pascua también nos recuerda que estamos en sintonía con la tradición del pueblo, con las tradiciones de los pueblos que a lo largo de la historia han vivido su fe. Bueno, los invito a pasar por el canal de Hablemos de Teología, donde seguimos ahondando en este tipo de temas. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema, los espero. Hasta luego.